Caminando con Dios a través de el dolor y el sufrimiento, de Timothy Keller. Parte 1. Entendiendo el horno. Capítulo 1. Las culturas del sufrimiento. ¿Qué sentido tiene?, preguntó mi padre mientras moría. Entrenando para el sufrimiento. El sufrimiento parece destruir tantas de las cosas que le dan sentido a nuestras vidas, que en ocasiones nos hace pensar que es imposible seguir hacia adelante. En las últimas semanas de su vida, mi padre enfrentó una serie de enfermedades dolorosas a la vez. Padecía de insuficiencia cardíaca congestiva y de 3 tipos de cáncer, aparte de lidiar con problemas en la vesícula, enfisema y ciática. En una ocasión le dijo a un amigo: ¿qué sentido tiene? Estaba muy enfermo como para hacer las cosas que le daban sentido a su vida, así que, ¿para qué continuar? En el funeral de mi padre, su amigo nos relató cómo le recordó amablemente a mi padre algunos de los temas básicos de la Biblia. Le dijo que si Dios aún lo quería en este mundo, era porque aún tenía cosas por hacer a favor de los que le rodeaban. Jesús soportó con paciencia un sufrimiento infinitamente mayor por amor a nosotros. Así que podemos ser pacientes cuando nos toque sufrir por Él. Y el cielo enmendará todas las cosas. Estas breves palabras, expresadas con gran compasión, reconectaron a mi padre con la fe cristiana que había conocido durante años. Restauraron su espíritu para enfrentar sus últimos días. Profundizaremos en esos recursos cristianos más adelante, pero ahora solo es necesario entender esto. Nada es más importante que aprender a mantener una vida de propósito en medio del dolor y la adversidad. Una de las principales formas en que una cultura sirve a sus miembros es ayudándoles a enfrentar la maldad y la adversidad. El filósofo Max Scheler escribió: una parte esencial de las enseñanzas y directrices de los grandes pensadores filosóficos y religiosos del mundo ha sido acerca del significado del dolor y el sufrimiento. Scheler siguió argumentando que cada sociedad ha elegido alguna versión de estas enseñanzas para proveer a sus miembros instrucciones para enfrentar correctamente el sufrimiento, para aprender a sufrir adecuadamente o a evadir el sufrimiento. Los sociólogos y antropólogos han analizado y comparado las diversas maneras en que las culturas entrenan a sus miembros para el sufrimiento, el dolor y la pérdida. Y se ha demostrado que nuestra cultura contemporánea, secular y occidental, es una de las más débiles de la historia respecto a este punto. Todos los seres humanos tenemos una fuerza interna que nos mueve a querer comprender el mundo como un cosmos significativo y establecer nuestra posición respecto a él. Esto también aplica para el sufrimiento. El antropólogo Richard Schroeder escribió: aparentemente los seres humanos desean ser edificados por sus miserias. El sociólogo Peter Berger escribió que cada cultura ha provisto una explicación de los eventos humanos que le dan sentido a las experiencias del sufrimiento y de la maldad. Notemos que Berger no dice que a las personas se les enseña que el sufrimiento es bueno o significativo. Esto se ha intentado en diversas ocasiones, pero esa perspectiva es vista como una forma de masoquismo filosófico. Lo que Berger quiere expresar es la importancia de que las personas vean cómo la experiencia del sufrimiento no tiene que ser un desperdicio, pues aunque sea dolorosa, podría ser una buena oportunidad para vivir bien. Debido a esta profunda fuerza interna que tienen los humanos, cada cultura debe ayudar a su gente a enfrentar el sufrimiento o correrán el riesgo de perder su credibilidad. Cuando no se da ninguna explicación, cuando el sufrimiento es percibido como algo que no tiene sentido y como un completo desperdicio del que no podemos escapar, las víctimas pueden desarrollar una profunda ira y un odio tóxico que Friedrich Nietzsche, Max Weber
y otros llamaron resentment o resentimiento. Este resentment puede conducir a una gran inestabilidad social. Así que, en términos sociológicos, cada sociedad debe proveer un discurso, entre comillas, a través del cual las personas puedan encontrarle un sentido al sufrimiento. Ese discurso debe incluir cierta explicación de las causas del dolor y de las maneras en que podemos responder apropiadamente al mismo. Con este discurso, la sociedad puede preparar a su gente para las batallas que enfrentarán en este mundo. Sin embargo, no todas las sociedades hacen esto igual de bien. Nuestra propia sociedad occidental contemporánea no provee a sus miembros una explicación del sufrimiento y ofrece muy poca ayuda para lidiar con el mismo. El 25 de diciembre de 2012, solo unos días después del tiroteo en la escuela Sandy Hook de Newtown, Maureen Dowd publicó su columna en el New York Times bajo el título ¿Por qué Dios? E incluyó la respuesta de un sacerdote católico a la masacre. Casi inmediatamente hubo cientos de respuestas a la columna. La mayoría no estaba de acuerdo con ella, pero por razones extremadamente diferentes. Algunos se aferraban a la idea del karma, diciendo que el sufrimiento del presente era un pago por pecados de vidas pasadas. Otros hacían referencia a la naturaleza ilusoria del mundo material, idea que proviene del budismo. Otros aceptaban la perspectiva cristiana tradicional del cielo como un lugar de reunión con los seres amados, lo cual es un consuelo mientras sufrimos aquí en la tierra. Algunos señalaban que el sufrimiento nos hace más fuertes, idea que refleja la posición de los pensadores estoicos y paganos de la antigüedad. Otros añadían que, como este mundo es todo lo que tenemos, cualquier consuelo espiritual, entre comillas, debilita la respuesta correcta al sufrimiento, es decir, la acción necesaria para erradicar los factores que lo causaron. Según esta perspectiva, la única respuesta correcta al sufrimiento era hacer del mundo un mejor lugar. Las respuestas a la columna fueron evidencia de que nuestra propia cultura no nos provee las herramientas para lidiar con la tragedia. Quienes respondieron tuvieron que mirar hacia otras culturas y religiones, la hinduista, la budista, la confucionista, la griega clásica y la cristiana, para enfrentar la oscuridad del momento. Las personas fueron abandonadas a su suerte. El resultado final es que hoy quedamos más asombrados y deshechos por el sufrimiento que nuestros antepasados. En la Europa medieval, casi 1 de cada 5 niños moría antes del primer año de vida, y solo la mitad de todos los niños llegaban a la edad de 10 años. La familia promedio enterraba a la mitad de sus hijos cuando aún eran pequeños, y esos niños morían en casa, así que todos los integrantes vivían el proceso. Las vidas de nuestros ancestros se caracterizaban por mucho más sufrimiento que las nuestras y, sin embargo, innumerables periódicos y documentos históricos nos revelan que ellos enfrentaban las dificultades y el dolor mucho mejor que nosotros. Un experto en la historia antigua del norte de Europa observó cuán desconcertante es para los lectores modernos ver cómo las personas de hace 1500 años tenían menos miedo a enfrentar la pérdida o a sufrir violencia y muerte. Otro dijo que así como a nosotros nos sorprende la crueldad que observamos en nuestros antepasados, a ellos les sorprendería ver nuestra blandura, mundanalidad y timidez. No solo somos peores que las generaciones pasadas en este aspecto, sino que también somos más débiles que muchas personas que viven en otras partes del mundo actual. El Dr. Paul Brandt, un cirujano ortopeda pionero en el tratamiento de pacientes con lepra, invirtió la primera parte de su carrera médica en la India y la última parte en Estados Unidos. Él escribió: en los Estados Unidos he encontrado una sociedad que intenta evitar el dolor a cualquier precio. Los pacientes vivían mejor que cualquiera de los pacientes que había tratado anteriormente, pero parecían mucho menos equipados para lidiar con el dolor y eran más traumatizados por él. ¿Por qué? La respuesta rápida es que otras culturas han provisto a sus miembros diversas respuestas a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida humana? Algunas culturas han establecido que es vivir de una manera moralmente correcta para después escapar del ciclo del karma y de la reencarnación.
y así ser liberado a la felicidad eterna. Algunos han dicho que es la iluminación, el reconocimiento de la unidad de todas las cosas y la obtención de la tranquilidad. Otros han señalado que es vivir una vida de virtud, nobleza y honor. Hay quienes enseñan que el mayor propósito en la vida es ir al cielo para estar con tus seres queridos y con Dios para siempre. El factor en común es este: en cada una de estas cosmovisiones, el sufrimiento puede, a pesar del dolor que produce, ser un medio importante para alcanzar tu propósito en la vida. Puede impulsarte hacia tus metas más importantes. Pero la cultura occidental moderna es diferente. La perspectiva secular es que este mundo material es todo lo que hay. Así que el propósito de la vida es tener la libertad de elegir la vida que te haga más feliz. Es por esto que el sufrimiento no encaja en esta perspectiva. Es una gran interrupción en la historia de tu vida. No es posible que sea una parte significativa de la historia. Desde este punto de vista, tenemos que evitar el sufrimiento casi a cualquier costo o hacer todo lo posible por minimizarlo. Esto significa que al enfrentar un sufrimiento inevitable e irreducible, las personas seculares tienen que contrabandear recursos de otras perspectivas de la vida. Así que recurren a ideas del karma, del budismo, del estoicismo griego o del cristianismo, aunque sus creencias sobre la naturaleza del universo no concuerden con esas ideas. Es esta debilidad del secularismo moderno, en comparación con otras religiones y culturas, la que exploraremos en estos primeros capítulos. Les acabo de compartir una pequeña porción, hermanos, del libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento del pastor Timothy Keller en su primer capítulo, Las culturas del sufrimiento. Después, hermanos, les compartiré la continuación de lo que leímos el día de hoy. Dios me los bendiga a todos.